A ver, estuvimos charlando bastante sobre la medida. Me parece que un resumen de las razones y qué implican nos va a venir bien, pero para meternos rápido después en el impacto en la opinión pública con la sensibilidad que estos temas tienen y bueno, y tu propia impronta personal en la lectura de la situación. Es una medida antipática, esto está claro, pero la verdad que es necesaria. Si vos te faltan dólares, yo la verdad que quiero ser muy ilustrativo, si te faltan dólares, si vos estás cuidando los dólares para sostener el proceso productivo, ¿podés darte la posibilidad de financiar turismo? Y medio que la respuesta es no. ¿Es antipática? Sí, es antipática. Alguno puede decir, che, el que tiene mucha plata no se ve afectado por la medida y quizás el de la clase media que podía financiar el pasaje se ve más afectada. Sí, es cierto. No sé si había otra medida mejor en ese sentido. Creo que es una medida preventiva en el sentido de que no es que vos estás en una tensión cambiaria importante, pero no es menos cierto que ustedes lo saben, lo han hablado al aire en un montón de oportunidades, sobre todo en este último mes, que hay vastos sectores con clara intencionalidad de pensar en la cuestión cambiaria para que deriven una devaluación con lo que ello significa, digamos, en materia de transferencia de ingresos, con lo cual yo creo que una buena parte también de los titulares de algunos diarios, el posicionamiento de algunos periodistas o de algunos dirigentes y demás, tiene que ver también con esto, con que se les aleja la posibilidad de una devaluación. De nuevo, no es una medida que vos digas, me encanta, está buenísimo tomarla, sí la entiendo en el contexto en el que estamos. Estaba repasando recién algunos datos. Pero ahora seguramente vas a poder completar, Hernán, con datos lo que te voy a preguntar, sí. Porque voy a decir, bueno, la situación no es muy tensa, pero lo primero, el primer reflejo que yo tuve por lo menos es, si esta medida es tan antipática y sabemos lo que pueden hacer ciertos medios de comunicación para tratar de moldear un poco el clima y llenarlo de hostilidad respecto del gobierno, las variables de especulación alrededor del tipo de cambio, etcétera, que pueden sobrevenir, si esta medida se toma, debe ser que la situación es peor de lo que uno pensaba. ¿Esto es equivocado, este razonamiento, entonces? Yo no veo que sea peor de lo que los datos están disponibles. Ahora, yo hace un mes que vengo respondiendo que no va a haber devaluación en la Argentina, y antes que yo lo ha hecho el ministro de Economía en varias oportunidades. Sí, fue muy taxativo, que no va a haber devaluación. ¿Cómo? Sí, Guzmán fue taxativo en esto, claro. Claro, bueno, por eso digo, o sea, y hay una disociación, porque cuando a mí me preguntaban eso yo decía, che, pero mirá, estás mejor que el año pasado. Sin embargo, hay una recurrencia fenomenal en plantear una devaluación. Y ustedes saben muy bien que varios medios instalaron que después de las elecciones iba a haber una devaluación. Bueno, me parece que es parte de la respuesta a esto, ¿no? Digamos, después uno puede hilar más fino y decir, che, es más preventivo, o en realidad estamos más complicados en materia de dólares. Yo me inclino por la primera, es más de índole preventivo. Nosotros tenemos históricamente en la Argentina un problema con los dólares, también con el turismo. En 2017 tuvimos salida de dólares neta por turismo de 10.500 millones de dólares. No eso es un montón. Hoy para eso. Hernán, ¿cómo te va? Mariano Hamilton. ¿Y sabés cuánto tuvimos de fuga de capitales o de giros de las empresas al exterior también? No, los giros son poquitos, la verdad que es relativamente poco significativo, no me quiero equivocar, pero si son 2.000 millones es mucho. La fuga es más difícil porque es más difícil básicamente porque porque fuga. La podés estimar, claro, no la podés estimar, pero no la podés saber con precisión. Si la pregunta va, digamos, orientada a contraponer la fuga contra esta decisión, digamos, los controles sobre la fuga contra esta decisión, yo comparto que hay que regular las dos cosas, digo, no te le hago la pregunta para que quede claro. Lo que digo es, siempre, o sea, atacamos la segunda, tercera o cuarta causa del problema y nunca atacamos la primera. No sé si no atacamos la primera. Yo digo, no es sencillo controlar la fuga de capitales, aunque sí comparto que vos tenés básicamente la mayoría de los principales empresarios argentinos esquema de transnacionalización, no de actividades, sí de estructura cuya finalidad está centrada
en la fuga. Ahora, tampoco es un problema argentino. Cuando vos ves Pandora Papers, la Argentina está entre los principales países, pero tenés un montón de países que han fugado dinero. Sí, uno podría hacer, y yo, de hecho ustedes me conocen, trabajamos mucho en esta cuestión. Hoy mismo estamos haciendo una investigación sobre este tipo de cuestiones en general. Yo creo que en relación a la fuga, uno de los grandes problemas que tenemos es la desarticulación estatal para abordar estas cuestiones. Es decir, los organismos que deben investigar o trabajar sobre estas cosas no tienen las estructuras de capital, digamos, cómo están estructurado el capital comercial de los principales grupos económicos, que básicamente Paolo Roca tiene su sede en es una fundación con fines benéficos en Luxemburgo. Por poner un ejemplo, porque hay al menos 10 de los principales 20 con esas características, que además tienen sus primeros 7 eslabones, 6, 7, 5 eslabones, que no se dedican a actividades productivas, sino sencillamente son cáscaras vacías para despersonalizar, para alejar responsabilidad. Con lo cual, claramente hay que atender la fuga. Yo de todas formas digo, en un escenario donde vos tenés que evitar la devaluación, porque básicamente la devaluación erosiona aún más el poder adquisitivo magro que tiene el conjunto de los argentinos, la tenés que evitar. Y si efectivamente la evaluación, el diagnóstico te lleva a que eso significa controlar la salida de dólares por turismo, y la medida me parece correcta. Hernán, Néstor Restivo, buenos días. Hablamos al principio del programa este tema, ¿no? Vos lo decís, las necesidades que tiene Argentina de tener divisas para importaciones, para pago de deuda, para financiar turismo, de la medida que encima es una balanza turística desfavorable. Y decíamos también por el lado del comercio exterior, si no se podrían aprovechar más mecanismos, al menos con los socios principales, con los cuales de hecho ya hay algunos mecanismos, pero no sé hasta cuántos se están usando, de intercambiar en monedas nacionales. Me refiero a Brasil y a China, o sea, para evitar una demanda de divisas duras como es el dólar. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Qué sabés de lo que se esté haciendo al respecto? China, porque sé que mecanismos están. Con China se hace, no sé si con todas las operaciones, pero en algunas operaciones sí se hace. Me parece que es interesante, son mecanismos que te permiten o que te dan mayor margen de acción, ¿no? Digo, me parece correcto, que le permiten de nuevo a la Argentina poder evitar la demanda de dólares. Pero de todas formas, el escenario de nuestro país en materia de escasez de divisas, ya no de dólares en general, de divisas en general, es una problemática muy agravada en esta etapa, muy agravada. ¿Por qué? Y básicamente por el nivel de endeudamiento que tenés, y porque tenés una balanza comercial que hoy es superavitaria, pero que debería ser o tener 10, 15 mil millones de dólares adicionales de diferencia, es decir, más de expo sin que se te muevan las impo, para tratar de atender el problema de la escasez de dólares. Bueno, algo que decía Hamilton, de todas formas, yo sigo creyendo, digo que la cuestión de la fuga, más allá del rol que tenga que tener el Estado en el control, es quizás de los principales problemas de la Argentina. Suelo hacer una mención que no es exagerada, pero sí provocadora. Si las grandes empresas en la Argentina dejaran de fugar, les puedo garantizar que el 90% de los problemas económicos los resolvemos. Hernán, acá hay un oyente que pregunta si la fuga de capitales empezó en los 40 o empezó en los 70. Esa es una pregunta que hace un oyente. Y yo te hago una cortita. ¿Por qué no se deroga o no se cambia la ley de entidades financieras que tenemos desde la época de Martínez de Hoz? O sea, ¿cuál es el motivo por el cual la ley es buena o la ley es una mierda y no la cambiamos porque no tenemos huevos para hacerlo? La primera pregunta, en la fuga, digamos, es un fenómeno más bien post-dictadura, o que acompaña el proceso de la dictadura, digamos, va a la par del endeudamiento y se vuelve recurrente, endogámica, digamos, en el proceso económico, de lo que podríamos denominar, en palabras de Eduardo Basualdo, desde la valorización financiera para acá, desde el golpe militar, cívico-militar del 76 en adelante. En este momento hay una dinámica, a diferencia de otros países. Vos en Brasil no encontrás niveles de fuga similares, aunque sí encontrás fuga. El proceso, por ejemplo, en esa etapa
mexicano es más parecido al de la Argentina, aunque en la Argentina se sostiene en el tiempo y en México finalmente la fuga tiende a reducirse. Hoy en la actualidad te diría que tenés un problema en la amplia mayoría de los países. La Argentina es peor que el resto, esto está claro, y en general eso también es medio oficioso, pero vos tenés offshoreizada mucho más patrimonio de argentinos que en términos relativos, ¿no? Que de ricos de otros países. La ley de entidades financieras, sí, hubo algunas discusiones respecto de modificarse. Yo lo que digo es, vos cuando modificaste la Carta Orgánica del Banco Central del 2012, le diste muchas regulaciones a las cuestiones financieras. Es decir, lo que hizo la reforma financiera del 77 fue básicamente liberalizar en materia de tasas y demás, y ese proceso, sobre todo desde el 2003 en adelante, pero diría con el hito del 2012 en adelante, el cambio de la Carta Orgánica, se modifica sensiblemente, y hoy tenés fuertes regulaciones. Podrías darle un marco y ordenarlo, pero no estamos hablando de que la ley del 77, con la lógica y la dinámica de la valorización financiera, tiene vigencia hoy en la Argentina. Gracias. Es una duda que siempre me intrigó. Dale, Néstor, dale. No, te quería para agregar un dato al oyente y para ir despidiendo también a Hernán. En un libro que hice con el colega Raúl de la Torre sobre la historia del Rodrigazo, la cantidad de dólares o activos externos que tenían los argentinos antes del 75 era de 3.500 millones de dólares. Hoy hay como mínimo 100 veces más. O sea que es un fenómeno claramente iniciado con la dictadura y sobre todo después, ¿no? Muy buen dato. Sí, efectivamente se estima que el stock está arriba de los 400.000 millones de dólares. Hernán, siempre gracias. Un abrazo. Abrazo grande.